Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy, y para ello les pido que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 10, versículo número 12, primera de Corintios, capítulo número 10, versículo 12, este glorioso y majestuoso versículo. Muchos de ustedes lo conocen, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, y creo que sería muy apropiado hacer o recordarles lo que hemos estudiado hasta este punto de una manera, valga la redundancia, puntual. Ustedes bien harán en recordar que en el capítulo número 8 de Primera de Corintios hablamos largo y tendido acerca de la libertad de conciencia, y no solo de ella, sino del cuidado que todos y cada uno de nosotros como cristianos debíamos tener para no convertirnos en piedra de tropiezo para otros queridos hermanos débiles en la fe, o en otras palabras, más nuevos en la fe. Para otros queridos hermanos que no conocían la envergadura de las libertades en Cristo, que apenas estaban aprendiendo. Y Pablo dice: tengamos mucho cuidado en que nosotros no seamos piedra de tropiezo para ellos. Así que el capítulo número 8, si ustedes me dejan resumirlo de una manera muy simplista, nos diría: tengan mucho cuidado en no ser piedra de tropiezo con aquellos nuevos en la fe. Pero el capítulo 9 también lo podemos reducir de una manera puntual. Y en el capítulo número 9, el apóstol nos recuerda de su trabajo como ministro del Evangelio, y no vamos a hablar de eso otra vez, sino que también allí el apóstol Pablo nos recuerda, nos advierte, hermanos queridos, del cuidado que todos debemos tener en mortificar la carne y en vivir vidas conforme al Evangelio. Es que miren que es consecuente. Las personas dicen: yo soy salvo, y al decir yo soy una persona salva, lo que esa persona está diciendo, miren ustedes, yo me he sometido por la gracia del Señor al señorío de Cristo, pero también por la gracia del Señor yo he creído en Cristo, he creído en las promesas del Evangelio. Por lo tanto, es totalmente incongruente decir yo soy salvo pero no vivo una vida conforme al Evangelio. O como muchas personas lo ponen: o yo soy salvo pero no vivo una vida que adorne el Evangelio, por ponerlo de una manera poética. Hermanos, es un llamado en el amor del Señor a la congruencia. Es un llamado en el amor del Señor a que seamos consecuentes en nuestras vidas con la profesión de fe que hacen nuestros labios. Decir cosas es sencillo, vivir de manera cristiana solamente lo puede hacer aquel en quien Dios haya obrado. ¿Ha obrado Dios en ti? ¿Ha hecho Dios en ti obras maravillosas?
Bueno, lo más natural, sin necesidad de que yo te lo pida, es que tú estés andando de una manera decorosa conforme a la gracia del Señor cuando creíste en el Evangelio. Mira que no te estoy explicando nada nuevo, mira que no te estoy diciendo cosas nuevas, te estoy diciendo el llamado del apóstol Pablo es a mortificar la carne, porque como lo dice un gran puritano, si tú no mortificas la carne te va a mortificar a ti. Y Pablo entonces dice, incluso yo, y aquí nosotros decimos, miren lo que está diciendo, incluso el gran apóstol Pablo está diciendo, aún yo tengo que cuidarme y tengo que mortificar la carne, no sea que, habiendo sido escogido por el Señor para ser ejemplo de muchos, venga a ser yo desechado. Si el apóstol Pablo se cuida, si el apóstol Pablo mortificaba la carne, si el apóstol Pablo vivía una vida digna del Evangelio, ¿qué te hace diferente, amigo? Lo que nos hace diferentes es el cristianismo mediocre en el cual vivimos, el cristianismo mediocre que nos han enseñado, donde existe la posibilidad de que exista un cristiano carnal o un cristiano mundano. Tal cosa no existe en la Escritura, hermanos. Y eso ya lo vimos al principio del estudio de esta carta. Así que, hermanos, notemos entonces el énfasis de los capítulos 8 y 9. Tenga cuidado en no ser piedra de tropiezo para otros, capítulo 8, y tenga cuidado en vivir una vida consecuente al Evangelio. Podemos resumir parte del capítulo 9 en eso. Pero, hermanos, y me adelanto, en el capítulo 10 hay otro, tenga cuidado. Yo quiero que usted enfoque su mente en este tercer, tenga cuidado, preste atención. Como si el apóstol Pablo le estuviera rogando y le estuviera diciendo, miren, ya han habido 2 veces en que la enseñanza ha sido tenga cuidado, pero aquí hay otra, tenga cuidado. ¿De qué? Querido creyente, quiero que me escuches bien, porque en el capítulo 10 de Primera de Corintios, ese tenga cuidado hace referencia a ignorar aquello por lo que los judíos de antaño cayeron en el desierto. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, tengan cuidado en no desdeñar, en no ignorar, en no olvidarse de las razones por las que la mayoría de los judíos fueron humillados y muertos en el desierto. ¿A quién le estoy hablando yo en esta mañana? ¿Le estoy hablando a personas que conocen a Cristo? ¿A personas que han creído el Evangelio? ¿O le estoy hablando a personas que no conocen al Evangelio? Yo quiero decirte esto. Si tú conoces y has creído el bendito Evangelio de la salvación en Cristo, si tú en verdad conoces el perdón de Dios por medio de Cristo, yo te digo, lo que estás a punto de leer, lo que estamos a punto de estudiar, no es una buena moraleja, no es una historia pintoresca de lo que le sucedió a los judíos de antaño. Estas cosas que sucedieron, amigo cristiano, como lo vamos a ver, quedaron escritas en este libro, al que llamamos la palabra del Dios vivo, para enseñarte las cosas por las cuales Dios castiga severamente. Y no quiero que en este momento tú digas, pero es que, qué miedo de Dios. Debemos tener temor reverente del Señor, claro está. Lo que yo quiero, si lo puedes ver, es que veas la bondad de Dios al permitir que esas cuestiones, que la desobediencia, que el pecado, que la avaricia, que la murmuración, que la idolatría y que la fornicación de los judíos hayan quedado aquí latentes para que tú, cristiano, no cometas los mismos errores. Eso es bondad, eso es amor. ¿Pudo haber el Señor inspirado a Moisés de otras maneras? Claro que sí. Pero he aquí también inspiró al apóstol Pablo para que nos advirtiera que lo que le sucedió a los judíos lo debemos tomar como una enseñanza para nosotros
con el propósito de que no cometamos los mismos errores. Eso es lo que dice el apóstol Pablo de sí mismo. Capítulo 9, versículo 27, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. Y eso es lo que nos advierte Pablo en el versículo 12. Tengan cuidado, deben poner cuidado cómo viven sus vidas, porque aquel que crea que está viviendo su vida de manera firme, cuídese. Hombre, todos, pero aquel que cree que vive su vida de manera firme, piadosa, cuídese de que no caiga. Y lo que dice el apóstol Pablo no es amenazar a un grupo, a los que están andando bien, no. Lo que hace el apóstol Pablo, si ustedes lo pueden ver, es emitir una advertencia general para todos, en especial para aquellos que creen que están andando bien. Porque usualmente, hermanos queridos, cuando creemos que estamos andando muy bien, solamente basta examinarnos a la luz de la palabra, a limpia conciencia y en humildad, para darnos cuenta cuánto nos falta y cuán grande también es nuestro pecado. Así que en el sermón de la mañana de hoy, mis amados, quiero decirles 4 verdades, repitiendo, no quiero que ignoren, se los ruego a todos. No quiero que ignoren. En primer lugar, no quiero que ignoren las bondades de Dios, mis hermanos. En segundo lugar, no quiero que ignoren el castigo de Dios. En tercer lugar, no quiero que ignoren las enseñanzas en la palabra del Señor. Y a manera de conclusión, no quiero que ignoren el peligro latente que siempre nos rodea. Así que vengamos pues a nuestro primer punto. No quiero que ninguno de ustedes, hermanos queridos, ignore las bondades de Dios. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No, el apóstol dice, no quiero que ignoren, porque es importante lo que les voy a decir. No quiero que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Esto es evidente, el Señor los acompañaba, los protegía en la noche y las personas veían la forma de la nube y todos pasaron el mar. Eso también lo vemos de manera evidente cuando cruzaron el mar, cuando el Señor trajo vientos poderosos y a ambos lados del mar se levantaron y el pueblo del Señor pudo pasar en medio del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo polémico, no tiene relevancia alguna entrar en detalles. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Es decir, todos comieron maná. Un maná que vino, que era un alimento de verdad, era un alimento físico, pero el apóstol habla de alimento espiritual, de bebida espiritual, porque fueron cuestiones que vinieron por gracia de parte de Dios, y todos bebieron, dice el versículo 4, de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. He aquí, hermanos, en 4 versículos podemos ver la bondad de nuestro buen Señor para con el pueblo de Israel. Hermanos, pero tenemos que dar 3 pasos para atrás y tenemos que mirar, queridos hermanos, más bondades que Dios había manifestado para con su pueblo. ¿Recuerdan ustedes? En medio del calor de Egipto, el pueblo de Israel bajo su esclavitud. Y recuerdan ustedes que además de esa esclavitud ser gravosa y pesada, el rey de Egipto hace que la esclavitud sea aún más gravosa y más pesada. ¿Cómo? Le dice a sus capataces, ahora no traigan la paja. Tienen ellos, hablando de los hebreos, tienen ellos que ir a recoger la paja y tienen que volver con los cargamentos de paja para cumplir con la misma cantidad de adobes que se les era requerido antes. ¿Ven el punto? La esclavitud se agravó, hermanos, y en medio de esa esclavitud, es decir, cuando la opresión era mayor y cuando el pueblo no podía más,
Dios los sacó, como dice su palabra, con brazo extendido y con grandes juicios, hermanos. Dios les abrió camino en medio del mar cuando era, por todas las leyes de la naturaleza que conocemos, imposible que el pueblo pasase por ahí. Y si lo ponemos de una manera muy antropomórfica, es como si el Señor hubiese exhalado un poco de su aliento y las paredes del mar se dividieran y se levantaran y el pueblo pasó cantando y alabando al Señor, hermanos. Oh, pero que no se les olvide qué fue lo que sucedió antes de eso. ¿Para eso nos sacaste? Ahora, ¿qué vamos a hacer, Moisés? Y les menciono esto porque ahí mismo habían visto la mano libertadora del Señor y ahí mismo frente al mar ya habían comenzado a poner en duda el poder del Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Dios los sacó de la esclavitud. Dios les abrió camino cuando parecían estar atrapados. Cuando, y en medio del calor incesante e inclemente del desierto, ¿acaso no estaba Dios protegiéndoles? Y en medio del frío inclemente que hacía en el desierto en las noches, ¿no estaba el Señor calentándoles, hermanos? Allí estaba nuestro buen y gran Señor. Y allí estaba mostrándole las bondades. Y de aquí podemos aprender grandes cosas nosotros, aún miles de años más tarde, hermanos. Cuando no tenían ejército, cuando estaban débiles y cansados, ¿acaso el Señor no fue quien los protegió? Hermanos, y además de todo esto, cuando no había nada para comer, ¿qué encuentra usted en un desierto? Nada. En medio de la nada, Dios fue su proveedor. ¿No son esas bondades? Por eso el primer punto fue: no ignore ninguno de ustedes las bondades de Dios. Pero quizás me puedas decir: bueno, sí, yo he visto la bondad de Dios y le he sido muy agradecido. Hermanos, somos tan ingratos y podemos caer tan bajo que vemos las bondades de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias y aún en nuestros trabajos, y aún nos volvemos más ingratos que los judíos de antaño. ¿Qué hizo Israel? Después de que sus ojos vieran estas bondades, ¿qué fue lo que hizo Israel? Israel no tuvo cuidado de su caminar delante del Dios que los había librado, sino que por el contrario se entregó a la idolatría, a la murmuración, a la fornicación y a la desobediencia de la ley de Dios. Creo que esta lección te puede aplicar a ti. Quizás tú digas: no, yo doy gracias al Señor, yo agradezco a Dios, todos los días le doy gracias al Señor, yo expreso mi gratitud cantando y alabando al Señor en mi casa. Querido hermano, quiero razonar contigo que lo que importa no es tanto lo que me modula en tus labios, lo que importa es cómo tú vivas para el Señor. Porque si bien es necesario que tú le agradezcas con tu boca, si lo puedes hacer, la manera de agradecer a Dios por sus bondades es siendo obediente a su bendita palabra, hermanos. Y les he puesto el ejemplo de nuestros hijos. Papi te amo, mami te amo, y nosotros nos gozamos con eso. Pero ¿qué queremos más? ¿Que nuestros hijos nos digan papá te amo, mamá te amo? ¿O que nosotros le demostremos su amor, o que ellos nos demuestren su amor a nosotros por medio de la obediencia? Claro que es la última, hermanos. Entonces no importa tanto la dulzura ni la elegancia de tus tiernas palabras delante del Señor, sino la manera como vivas delante de Él. Y he aquí el ejemplo para que nosotros entendamos de que Israel vio las bondades del Señor, vio el poder de Dios, vio la maravilla de Dios y andó en murmuración contra Dios, y andó en fornicación, y andó en idolatría, y andó en cuanto pecados se atravesaron. Eso
te debe dar una lección, amigo. Hermanos, examinémonos, se lo ruego, y no ignoremos que Dios es un Dios bueno. No ignoremos que sus bondades han estado con nosotros de manera abundante. Y no ignoremos que si somos honestos, hemos sido desagradecidos y no hemos vivido una vida como Él demanda, hermanos. Sí, Dios nos da estas cuestiones por gracia. Sí, Dios nos da estas cuestiones porque Dios no puede dar nada malo, hermanos. Dios, siendo un Dios bueno, le da a su pueblo cosas buenas, pero nosotros sí que podemos ser malos y desagradecidos. ¿Acaso ese es el caso con nosotros? Más particularmente, ese es el caso contigo. ¿Has visto las bondades de Dios y no has vivido una vida digna de Dios, aprobada por Dios? Yo creo que ese es el caso con más de uno, hermanos. Pero examinémonos. ¿Será que Dios los sacó de la esclavitud del pecado? Y todos los cristianos que están aquí en este lugar dirán: sí, Dios me sacó de la esclavitud del pecado. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, razonemos. Dios los sacó de la esclavitud del pecado, ¿y será que usted se hace lazo en el pecado? ¿Será que usted busca voluntariamente ciertas cosas? ¿Será que usted ve ciertas cosas de manera voluntaria? ¿Será que usted sabe que no puede hacer cierta cosa u otra, pero de todas maneras, habiéndolo librado Dios de la esclavitud del pecado, será que usted en su voluntad está esclavizándose nuevamente en el pecado? Oh, amigo, si ese es el caso, hubieses pasado desapercibido en medio de la multitud de los judíos de antaño, porque eso era lo que ellos estaban haciendo. ¿Será que Dios te ha guiado hasta el día de hoy? Claro que sí. ¿Será que Dios te ha acompañado hasta el día de hoy? Sí. Pero ¿no será que existen ocasiones en las que tú no buscas su guía y su dirección? También está claro que sí es así. Qué terribles podemos llegar a ser. Oh, los judíos, desagradecidos y malos. Ay de nosotros, que teniendo esa enseñanza podemos ser peores que ellos, hermanos. ¿Será que Dios le ha abierto camino? Claro. ¿Cuántos caminos no nos ha abierto el Señor? Aquí la pregunta no es si Dios le ha abierto camino a su pueblo como lo hizo en aquel entonces. Aquí la pregunta es si usted está tratando de abrirse camino que Dios ha cerrado. Y eso suelen hacer los cristianos muy a menudo. Dios abre camino y nos gozamos, pero cuando queremos hacer una cosa sin consultar al Señor o no viendo su validez en la palabra, nosotros mismos usamos nuestras fuerzas para intentar abrir una puerta que Dios no ha abierto. Y usualmente las consecuencias son desastrosas para nosotros. O podemos llegar a ser como los judíos de antaño. ¿Lo ha protegido Dios? Claro que sí. Pero quizás usted busca el peligro sabiendo aún de sus terribles consecuencias. ¿Lo ha librado Dios del enemigo? Claro que sí. Pero quizás usted ha cometido el grave error de pensar que usted puede tener paz en su interior, tanto con Dios como con el enemigo de Dios, que es Satanás. No, pastor, no. Quiero dejar esto en claro. Yo no quiero a Satanás, yo amo al Señor. Para mí la idea de ser amigo de Satanás es totalmente ajena a mi razón. No. Cuando tú practicas el pecado, en cierta manera quieres estar en paz con el enemigo de las almas, con el enemigo de Dios. Hermanos, yo les pido que no ignoren las bondades de Dios. No ignoren las bondades de Dios. Pero quizás alguno de ustedes, mis amados, de una o de otra manera esté siendo desagradecido con las bondades
de las que Dios le ha hecho partícipe, y las razones pueden ser varias. Yo creo que una de ellas es cuando quizás alguno de nosotros está sumido en profundas tribulaciones, y esas tribulaciones de una manera u otra le dificultan a la persona apreciar lo que Dios ha hecho. Pero hermano, para eso, gracias al Señor, tenemos un antídoto. Y cuando estemos pasando por multitud de tribulaciones que nos impidan ver cuán bondadoso ha sido el Señor, detente en ese momento, a la menor sospecha de que comienzas a tomar por sentada las bondades de Dios, detente y recuerda el hueco de donde Dios te ha sacado. Porque muchas veces vamos viviendo nuestras vidas sin tener la plena conciencia de dónde nos ha sacado Dios y de qué nos ha librado Dios. Dios no nos ha sacado de una media trampita. Dios nos ha sacado del hoyo, del lodo cenagoso, como nos dice el Salmo 40, de un hueco oscuro de donde ni tú ni yo podíamos salir. Hermano querido, ¿cuántas veces intentamos salir? ¿Cuántas veces creímos que otro también nos podía ayudar? ¿Y cuántas veces claudicamos sin poder salir? Y a medida que intentábamos salir del pecado, y a medida que intentábamos superarnos a nosotros mismos con la supuesta fuerza de voluntad, siempre nos íbamos cansando. Y si Dios no hubiese estirado su diestra de poder, allá estuviésemos todavía revolcándonos en el pecado. ¿No te parece eso grande y maravilloso? Al que eso no le parezca grande y maravilloso, seguramente todavía está en el hueco y en el lodo cenagoso. Así que detente y mira de dónde Dios te ha sacado. Pastor, usted no conoce las tribulaciones en las que me encuentro. Usted no conoce las dificultades, las angustias por las que estoy viviendo. Amigo, todos los vivimos. Todos vivimos situaciones difíciles. Pero yo le pido, y se lo pido porque usted lo puede hacer. Yo le pido que ejerza la gracia que Dios le ha dado. Yo le pido que se esfuerce en hacer memoria de todas las muestras de bondad, de amor y de provisión que Dios le ha dado por los años. Porque usualmente somos tan desagradecidos que cuando hay una dificultad, nos consumimos en esa dificultad y no apreciamos todas las bondades que nos han seguido, como aquel agua viva siguió a Israel por el desierto. Hermanos, seamos agradecidos. Miremos de dónde el Señor nos ha sacado y miremos todo lo que nos ha dado. Pero quizás otra razón por la que alguno de ustedes no esté apreciando las bondades de Dios es porque ha descuidado los medios de gracia. Pero doy gracias al Señor porque ahora mismo usted puede detenerse y puede reorganizar las prioridades. Aún ahora, querido creyente, usted puede comenzar a darle importancia a la oración, al congregarse y al servicio en el Señor. Porque es por medio por eso se llaman medios de gracia. Es por medio de estas cosas que el Señor también imparte gracia. La oración, ¿cómo vas a descuidar la oración? Descuidas la oración y te olvidas en gran manera de las bondades de Dios. ¿Cómo vas a descuidar la autoexaminación? Descuidas el ejercicio de autoexaminación y no vas a entender que las bondades de Dios siguen al pueblo del Señor y eso te incluye a ti. No quiero, fue la primera parte del sermón, no quiero que ignoréis las bondades del Señor. Quizás otras personas, y esto lo digo con pesadez de corazón, quizás otras personas tengan descontento con la provisión del Señor. Y lamentablemente existen cristianos que por algunos momentos de sus vidas se vuelven personas amargadas, descontentas con lo que el Señor les ha dado. Amigo, si quieres que te dé un antídoto para eso, te ruego una vez más que te detengas
y que medites en esta verdad. No mereces nada. Y cuando tú comprendes que no mereces nada y abras los ojos y mires lo mucho que Dios te ha dado, eso, si el Señor te concede la gracia, te va a ayudar a que aprecies las cosas que Dios te da, sean estas muchas o sean estas pocas. No seamos desagradecidos, hermanas, y no pierda de vista quién es el Señor y no pierda de vista su bondad. Pero tan importante, queridos hermanos, como es advertirles de no ignorar las bondades de Dios, es también importantísimo advertirles acerca del castigo de Dios cuando las personas persisten en ignorar estas verdades. Y esto nos trae a nuestro segundo punto. Nuestro primer punto: no quiero que ignoren las bondades de Dios. Y nuestro segundo punto es: no quiero que ignoren el castigo de Dios. Versículo 5: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué vino el castigo de Dios sobre Israel? El castigo de Dios sobre Israel vino porque la mayoría de ellos persistió en cometer pecados de los que nunca se arrepintieron. ¿Pero cuáles pecados, pastor? Podríamos citar una larga lista, pero en la providencia del Señor, a Él le plació desde la eternidad pasada inspirar a Pablo para que nos recordara unos en particular. Y quiero, hermanos, que meditemos en esto. Israel fue castigado por su idolatría, por su fornicación, por tentar a Dios y por murmuración. Y si yo le puedo rogar a cada uno de ustedes que haga algo en esta mañana, se lo ruego, hermanos. Aproveche este momento para examinarse. Le suplico que mientras vamos razonando por estos pecados, usted pueda examinarse. Porque la palabra de Dios dice que estas cosas quedaron escritas para que las miremos y no las deseemos. Para que las miremos y estas cosas nos sirvan de amonestación. Hermanos, en otras palabras, he aquí nuestro buen y gran Señor advirtiéndole a tu corazón y diciéndole: ten cuidado en no cometer las mismas cosas de aquellos a quienes yo castigué, porque jamás se arrepintieron. Eso es lo que está diciendo el Señor. Idolatría. Quizás pueda ver las caras brillantes de algunos de ustedes diciendo: no soy idólatra. Amigo, el becerro en el monte de Horeb, habían visto el poder del Señor, habían sido sacados de Egipto, el mar se había abierto en dos, y he aquí, estos ingratos dijeron: ¿a quién vamos a adorar? E hicieron un becerro de oro al pie del monte donde Dios les habría de dar su bendita ley. Esa fue la única. No, esa no fue la única. Números capítulo 25 nos recuerda cómo ellos se entregaron a la adoración de Baal. Pero usted dice: no, yo no adoro ni a Baal, ni tengo becerros, yo no adoro imágenes, yo no adoro ninguna de estas cuestiones. Pero aquí el punto es, si bien puede que ese no sea su caso, quizás usted aún es una persona idólatra, amando las pertenencias, las cosas materiales. Y hermano, esto es duro de decir para mí, porque tengo hijos y los amo, porque tengo esposa y la amo, porque tengo madre y la amo, pero no puedo amar a ninguno de ellos más de lo que amo a Dios, porque el hacerlo sería idolatría imputada de manera automática a mi cuenta, hermanos. Y por la idolatría Dios castigó a Israel sin piedad ni compasión. Fornicación, versículo 8, dice: ni forniquemos,
Tengan en cuenta que Israel fornicó y Pablo nos dice, versículo 8, ni forniquemos porque ellos lo hicieron. Hermanos, ¿por qué podemos llegar a ser tan necios? ¿Ustedes han escuchado aquel dicho? No experimentamos sino en nuestra propia carne, nuestra propia vida. He aquí el Señor rogándonos que miremos hacia atrás, que prestemos atención, por qué Él castigó en el desierto a aquellos que fornicaron y nunca se arrepintieron. Dice Números capítulo 25, y los hijos de Israel fornicaron con las hijas de Moab. Y luego dice, y las hijas de Moab pervirtieron a los hijos de Israel y les obligaron a adorar dioses ajenos. Esta pregunta es incómoda, pero es necesario que se la haga. Pero más necesario es aún que el Señor lo redarguya. Porque por la fornicación de la que no se arrepintieron los muchos fueron castigados. Hermano querido, yo quiero llegar a tu corazón, si el Señor me lo permite, y hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué te hace creer que Dios te va a permitir a ti continuar viviendo en fornicación? ¿Qué te hace creer que Dios va a permitir que tú continúes viviendo en fornicación y escapar la fornicación cuando Dios la castiga? Y Pablo nos dice, Dios la castigó. ¿Andas en fornicación? ¿Andas viviendo de una manera impura en el área sexual? ¿Andas viviendo pensando lo que es corrupto? ¿Andas viviendo o vives deseando lo que no te es lícito desear? ¿Empleas tu tiempo mirando lo que le va a causar daño a tu alma? Lo que te voy a decir requiere fe. ¿Y tú lo tomas o tú lo dejas conforme la obra del Espíritu Santo en ti? Nosotros los cristianos creemos que Dios es inmutable, que la justicia de Dios nunca cambia. Y eso nos debe llegar a la conclusión de que si Dios castigó con muerte la fornicación persistente de los hijos de Israel, nosotros no debemos esperar vida si no nos arrepentimos de la fornicación en la que quizás estemos andando. Pastor, usted no sabe nada. Yo soy salvo y yo no caigo de la gracia. La prueba de que quizás no eres salvo y la prueba de que quizás Dios no te ha concedido la gracia es que persistes en el pecado. Porque quienes somos, por la gracia del Señor, somos llevados casi de inmediato al arrepentimiento y deseamos y anhelamos un cambio de vida. Pero te repito, ¿qué te hace creer que el Dios que castigó la fornicación de Israel no va a castigar la tuya? Hay un tercer y grande pecado, hermanos, que el apóstol Pablo menciona, versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Hermanos, no los voy a llevar a números porque ya se me está acabando el tiempo. ¿Saben cuál es el trasfondo de este capítulo? O de este versículo. El trasfondo es el siguiente. Vieron naciones más grandes que ellos, Israel. Vieron naciones más poderosas que ellos. Temblaron e hicieron votos al Señor diciendo: Señor Jehová, si tú nos salvas de estas naciones, nosotros te seremos fiel. Estoy parafraseando, pero esa fue la idea. ¿Ven el punto? Como nosotros, ¿cierto? Muy parecidos. Vieron el problema, vieron la dificultad y dijeron: ay Señor, si tú me salvas de esta, yo me entregaré a ti. ¿Y qué hizo el Señor? Les mostró su bondad y ellos vencieron a los pueblos que los rodearon. Hermanos queridos, 5 versículos más adelante, ¿y sabe qué dijeron?
¿A esto nos sacaste, Moisés? 5 versículos más adelante y ellos dijeron, ¿a esto nos trajiste al desierto? Y el apóstol Pablo dice, eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios porque desafiaron la paciencia del Altísimo, se quejaron, se rebelaron y mostraron su insatisfacción con los tratos de Dios. Hermanos, esto lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado. Miremos a nuestros hijos. Nuestros hijos tientan a sus padres. Ellos, como decimos, ellos les tratan de medir el aceite. Ellos molestan y el padre le dice, le voy a dar. Y como el padre no efectúa el castigo, entonces ellos siguen y siguen. Eso es lo mismo que pasa aquí. Como el Señor no los castigaba dura y justamente, ellos seguían. Eso es tentar a Dios. Tentar a Dios es desafiar la paciencia del Altísimo, hermano. ¿Qué habían dicho estos hombres? Habían dicho, ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? Eso habían dicho. Habían también dicho, ¿no comíamos en Egipto pescado, pepinos, puerros y cebolla? También habían dicho, Moisés, nos sacaste al desierto para matarnos de hambre. Miren lo ingratos. El Señor los sacó de la esclavitud. El Señor les abrió el mar en medio de ellos. El Señor les mostró sus bondades. Y ahorita estaban diciendo, ¿para qué salimos de la esclavitud si allá vivíamos mejor? Eso era lo que decían. ¿Es ese tu caso? ¿Disfrutabas más del mundo cuando estabas en la esclavitud? ¿Estabas más contento allí? Y ahora que vienes a Cristo ya no estás tan contento. Quizás ese sea tu caso. Pero aquí la pregunta es, ¿tiento yo a Dios? Y yo le digo, no ignore que aquellos que tentaron a Dios una y otra vez recibieron su pecado. No ignore eso, querido hermano, porque su insistencia en persistir en el pecado es como una manera de decirle a Dios, he pecado, estoy pecando y voy a pecar por un tiempo y voy a ver, Señor, ¿cuándo me castigas? No, pastor, yo no le quiero decir nunca a Dios eso. No importa lo que usted quiera decir. Eso es lo que su pecado está diciendo. Cuando usted como cristiano no se arrepiente de su pecado, usted está tentando al Señor. En otras palabras, lo está incitando a hacer el mal. Le está diciendo, oh, yo estoy pecando y tú no me has castigado. Ese es el mensaje que tu pecado le manda al Señor cuando no te has arrepentido, amigo. Hermanos, el cuarto pecado, ni murmuréis. Ustedes bien se acuerdan de María y de Aarón. Claro que se acuerdan, porque los pastores en las iglesias en las que estábamos siempre hacían gran énfasis en esto y decían, cuidado con murmurar en contra del ungido de Jehová. Y entonces las personas lo malinterpretaban y ahora nadie podía hablar nada. No, pero saben, leía en algunos comentarios y fue muy interesante notar que el pueblo de Dios tiene gran tendencia a la murmuración. Gran tendencia. La murmuración es algo que es como decir, es como innato de nosotros. Queremos quedar bien con alguien y le decíamos, y mire el pastor lo que está haciendo, pero mire la hermana esto, yo mejor no digo nada. Eso es murmuración y eso es pecado. Pero podríamos hablar de esto largo y tendido y solamente voy a mencionar 4 aspectos de la murmuración, de los cuales te ruego, no ignores que por estas cosas Dios castigó a Israel. Primero, hermanos queridos, la murmuración es un pecado en sí mismo. Y yo les voy a decir esto, hermanos, y también me es un poco difícil,
Y por supuesto que mi intención no es ni amedrantarlos ni ninguna de esas cosas. Pero hermanos queridos, quiero que ustedes sepan una cosa. ¿Era Moisés un siervo infiel? No. Y una de las cosas que podemos concluir de la murmuración es que la murmuración en contra de un siervo de Dios fiel es murmuración en contra del Dios que lo escogió para darlo a una iglesia, hermanos. Esa es la enseñanza paralela que nosotros podemos derivar de este versículo, hermanos. Murmurar en contra de una persona que ha sido fiel en sus labores, últimamente es murmurar de aquel que escogió a esa persona para ponerla a laborar. Solamente falta fe para creer esa aplicación, hermanos. El que no tenga fe no la va a entender ni ha entendido lo que acabé de decir. Éxodo 16:8 dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿quiénes somos? Los que servimos en la obra del Señor, ¿quiénes somos? Dice Moisés: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino son contra él, hermanos. Si usted tiene algo que decirme, acérquese. No caiga en la murmuración, no caiga en pecado y acérquese. Si usted tiene un comentario que hacer, no caiga en el pecado de la murmuración y acérquese. Lo que le estoy diciendo, hermano, es le estoy tratando de evitar que caiga en pecado y que entre al diálogo como lo hacen los hijos del Señor. No caiga en murmuración. Pero además de que la murmuración es pecado, todas las murmuraciones, así que acuérdese de esto, cuando usted caiga en el pecado de la murmuración y cuando usted le baje el tono o la voz para hablarle a una persona acerca de otra, no se le olvide que entre más pasito hable, más duro Dios lo escucha. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a su presencia, porque él ha escuchado vuestra murmuración. Tercer punto, las murmuraciones son muestras de depravación. No, pastor, no me ofenda. Sí, le digo la palabra. Números 14:27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿Ves el punto? La murmuración es pecado. La murmuración es escuchada por el Señor. La murmuración es símbolo de la depravación que puede haber en tu corazón. Y hermano, como estamos en el segundo punto, yo te ruego, no ignores el castigo de Dios contra los que murmuraron. El cuarto punto es este: Dios castiga la murmuración. Número 14:29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, porque han murmurado contra mí. Nunca durante su peregrinaje ellos decían: es que Dios es un tal, es que Dios es un tal. Siempre era Moisés. Pero Dios lo toma: murmuraron contra mí, murmuraban contra mi trato con ellos, murmuraban cuando lo único que yo fui es mostrarles mi bondad. Tengamos pues cuidado, hermanos. Pero llegamos al tercer punto, hermanos. No quiero que ignoren las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Versículo 11, porque estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Hermanos, el buen ejemplo que vemos de otros, ¿qué estamos haciendo con el buen ejemplo? Bueno, debemos imitarlo. Yo quiero que tengan un segundo más de paciencia. ¿Qué hacemos con el mal ejemplo de otros? Hermanos queridos, el mal ejemplo de otros no es para criticar, sino para aprender de ellos. El mal ejemplo de otros no es para decir, yo no caeré en eso. El mal ejemplo de otros, incluyendo el de este pueblo, es para decir, Señor, líbrame
de caer. Por eso el ruego del apóstol Pablo, el que esté firme, cuidado que no caiga. Por eso cuando nosotros vemos el mal ejemplo de otros, y por eso cuando vemos que Dios ha traído castigo a causa de la rebeldía de otros, nosotros no podemos decir, yo no voy a caer. Debemos decir, Señor, dame la gracia y líbrame de caer, Señor, te lo ruego. Estas cosas, queridos hermanos, no es para que nosotros digamos, yo no soy como Israel, yo no soy como él o yo no soy como ella, a quien castigó Dios. No, hermanos, es para que nosotros digamos, compungidos de corazón, Señor, sé propicio a mí porque soy torpe y pecador. Hermanos, Dios nos está amonestando y las amonestaciones del Señor son buenas. Porque del Dios que es bueno no puede venir nada malo para nosotros, hermanos. Hermanos, cuando veamos el pecado en otros hermanos, nosotros no debemos, Señor, que descienda fuego de los cielos y los consuma. O aún con aquellos que vituperan el nombre del Señor. Claro que es más fácil si desciende fuego y los consume. Bueno, no, a eso no nos llama nuestro Dios. Nuestro Dios nos llama a predicarles el evangelio, a mostrarles el amor también. Así que, hermanos, no pidamos al ver el mal ejemplo, no pidamos, desciende, Señor, en fuego y consúmelos, sino, Señor, envía obreros para que sean librados de la ira venidera. Hermanos queridos, no quiero que ustedes ignoren estas palabras. Y la segunda razón es por lo que está escrito en la segunda parte del versículo 11. Y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los finales o el final del siglo. Estas amonestaciones, hermanos, no es para regañarlos, es para corregir cualquier desvío de vuestro caminar en Cristo. Estas amonestaciones, estos pecados de los que hemos hablado, es para prevenir un castigo, para que aprendas, para que regreses a los caminos del Señor y así el Señor no te reprenda de una manera dura. Mira estas cuestiones como una manifestación del amor de Dios, quien te dice, regresa a mi camino, porque si persistes en no arrepentirte, tendré que castigarte. El versículo 6 nos da otra razón. Estas razones, estas cosas quedaron escritas para que nosotros no seamos desagradecidos y no codiciemos lo que ellos codiciaron. Hermanos, he aquí la historia de un pueblo que no estuvo contento con los tratos del Señor. He aquí la historia de un pueblo que siempre fue desagradecido, que nunca confió en el Señor, que siempre ignoró sus bondades. Y Pablo nos está diciendo, estas cosas quedaron allí para advertiros de que no codicien lo malo, porque Israel codició lo malo y fueron castigados. ¿Acaso no podemos ver la misericordia del Señor en estas palabras, hermanos? ¿No podemos ver el razonamiento claro y lógico del Señor? Yo creo que sí lo vemos, hermanos. Y ya me muevo a la conclusión con el cuarto punto. No quiero que ignoren el peligro latente. Ese peligro que nos acecha, ese peligro que nos rodea, ese peligro que siempre está allí, queridos hermanos. ¿Cuánto vamos a aprender de esta lección? ¿Saben qué creo? Yo creo que el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, debería sentir más temor. No más miedo, más temor del Dios que es su Dios. Y ese temor reverencial nos lleva a una conciencia de que debemos vivir de una manera más entregada, más santificada y más aprobada delante del Señor. Yo creo que nos falta más temor reverencial del Señor, hermanos. Yo creo que también nos falta sentir más compasión por quienes caen. Creo que debemos orar por ellos, hermanos, y creo que también nos falta sensatez y sabiduría
para mirar el error de otras personas y no decir, bueno, yo no lo voy a cometer, yo voy a ser mejor. Es, Señor, ayúdame, enséñame para yo no cometer el error. Y también úsame, Señor, si quieres que yo me le acerque al hermano y le corrija ese error en el amor del Señor. Somos una iglesia y todos estamos en amor, en potestad y en derecho de redarguirnos mutuamente, hermanos. Creo que debemos ser más enseñables. Creo que hay corazones duros que están escuchando la verdad y se niegan a aceptar esa verdad. Yo creo que el Señor, si esos amigos son creyentes, les debería, y se lo pedimos, conceder más gracia. Las personas orgullosas es algo terrible, es algo que nosotros deberíamos evitar. Pero también les pido, hermanos, que oremos por todos los amigos en quienes hay orgullo. No ignoren el peligro que nos rodea, hermanos. Y finalmente, simplemente, quiero decir, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo quiero terminar diciendo que es un peligro creernos salvos si estamos viviendo, si estamos practicando y si estamos persistiendo en el pecado. Grave peligro, gravísimo peligro. Creer que somos cristianos, personas salvas, si persistimos en el pecado. Tengamos mucho cuidado de no caer en ese error, hermanos. Tengamos mucho cuidado de no creernos superiores a quienes han caído. Tengamos cuidado en no creernos que no necesitamos ser recordados de estas cosas. No, pastor, yo soy lo suficiente maduro para que usted me recuerde estas cosas. Y el Señor, como ya nos conoce, nos dice por medio del apóstol Pablo en el versículo 6, estas cosas quedaron ahí escritas para que vosotros no codiciéis lo que ellos codiciaron y por lo que ellos fueron castigados. Y nos lo repite en el versículo 11, estas cosas quedaron escritas para amonestaros. Así que el pueblo, todo el pueblo del Señor, necesita escuchar estas cosas, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, de no creer que somos inmunes al pecado. Porque en virtud de esta carne, que algún día será corroída por los animales de la tierra donde nos pongan, nosotros no somos inmunes al pecado. Ten cuidado. ¿Estás firme? ¿Estás firme? ¿Te crees firme? Ten cuidado. Ten cuidado, no sea que creyendo que estás firme, Dios os humille y os abata para castigo. Que el Señor, hermanos, que el Espíritu de nuestro buen Dios grabe estas palabras en nuestros corazones. Y que jamás creamos que no necesitamos ser perdonados. El creyente no se arrepiente una vez, se arrepiente todos los días de su vida. Ten cuidado tú, que te crees estar firme, ten cuidado, no sea que seas abatido hasta el polvo. He aquí, hermanos, una breve meditación de parte de nuestro Señor. Oremos entonces para no caer y aprendamos en humildad el error de otros y el castigo que ha venido a causa de ese error.